ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. Dios nos escucha, pero también nosotros debemos escuchar su consejo. Debemos escuchar también nosotros su palabra, lo que nos dice su sagrado libro. Buenos días a todos. Dios los guarde y Dios los bendiga. Me da mucho gusto estar nuevamente en este lugar. Me da mucho gusto que la gracia de Dios se sigue derramando sobre nosotros, y porque nos da una oportunidad más de estar aquí al frente para compartir la palabra de Dios. Gracias a todos aquellos en los cuales están orando para que este programa siga adelante y pueda llegar a muchos hogares, y así poder nosotros cumplir la voluntad de Dios en Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Gracias a Dios también y a todos aquellos en los cuales están atrás de estas cámaras, que están haciendo posible para que este programa pueda llegar hasta muchos hogares. Es algo hermoso, es algo verdaderamente lindo, en lo cual poder abrir el libro santo, el libro sagrado de Dios. Es algo en lo cual nosotros nos maravillamos cuando miramos la voluntad de Dios, cuando miramos nosotros el consejo de Dios, cuando nosotros nos esforzamos a entender perfectamente lo que es la voluntad de Dios. Hoy en esta mañana, hermanos, amigos, he titulado el tema lo que es 3 virtudes que el cristiano debe perfeccionar. 3 virtudes que el cristiano debe perfeccionar. 3 cosas en las cuales el Hijo de Dios, el discípulo del Señor, el discípulo de Cristo Jesús, aquel que ha sido bautizado para el perdón de los pecados y quiere agradar a Dios y no a los hombres, 3 virtudes, 3 cualidades en las cuales debe perfeccionar. La pregunta es, ¿cuáles son? ¿Cuáles son esas virtudes? ¿Cuáles son esas cualidades? ¿Cuáles son esas cosas en las cuales el cristiano, aquel que quiere agradar a Dios, quiere estar bien ante los ojos de Dios, debe perfeccionar? Dice la carta de Juan capítulo 15, el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 1 al 8. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 15, versículo 1 al 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado para afuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Fíjense bien lo que dice la palabra de Dios, hermanos y amigos. Cómo nuestro Señor Jesucristo le está hablando ahí a sus discípulos y a todos aquellos en los cuales estaban alrededor de él. Pero antes de ir a lo que es la palabra de Dios, quiero que vayamos en una oración. Quiero que pongamos este estudio en las manos de Dios. Oremos. Amantísimo Dios, Padre Santo, gracias le damos por este hermoso día. Gracias, Padre, por esta bella oportunidad en la cual usted nos da de estar aquí reunidos para darle la gloria y la honra. Gracias porque nos permite así compartir su mensaje.
le pedimos que solamente nosotros y que su servidor sea instrumento para que su palabra llegue hasta todos los corazones de todos aquellos que están escuchando, todos aquellos televidentes los cuales están viendo este programa. Le pedimos que usted bendiga, eterno Padre, a todo el encarcelado, aquel que está arrepentido de esas faltas, que usted sea con ellos y que les ayude a salir de ese lugar de prisión. De igual manera también le pedimos que usted bendiga a todos los que están enfermos, imposibilitados en un hospital, en los hogares. Levánteles de ese lecho de dolor y que los ayude a seguir adelante y que ellos puedan reconocer que toda la sanidad proviene de usted, Padre. Bendiga a todos aquellos en los cuales están haciendo posible para que este programa llegue hasta muchos corazones y muchas almas sean redimidas para gloria y honra suya, Padre. Solamente somos un siervo suyos, Padre, en cuales nos esforzamos a agradarle y estar bien delante de su mirada. Síganos bendiciendo conforme a su voluntad. Él síganos dando sabiduría de lo alto, que usted sabe dar a todos aquellos, Padre, que le buscan con un corazón sincero. Se lo pedimos, suplicamos, en el nombre precioso de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Fíjense bien lo que acabamos de leer. Fíjense bien lo que dice la palabra de Dios. Todos tendemos a tener unas cualidades o virtudes que son y que nos ayudan a salir adelante. Aún esas cualidades, esas virtudes, se nos admiran o nos halagan a nosotros cuando alguien nos dice ciertas cosas en las cuales nosotros nos sentimos importantes. Tal vez ustedes han escuchado decir qué muchacha tan guapa, le han dicho a las jovencitas, pero a veces pueden decir, pero qué genio tiene, qué hombre tan guapo y elegante ese que está ahí trabajando. Sí, pero qué carácter tan fuerte tiene. Como que buscamos el halago para las personas, pero después tratamos de buscarle las cosas negativas. Muchas veces nosotros, para quedar bien con alguna persona, tratamos de halagarla. Tratamos de nosotros decirle sus virtudes, sus cualidades tan grandiosas, tan efectivas. Pero ya cuando nosotros nos damos cuenta que esa persona ya no hay una buena relación, tratamos de nosotros de echarle a ver ciertas cosas que le afectan. Pero vamos a mirar tres cosas en las cuales nosotros debemos de mejorar en nuestra vida, en nuestro cristianismo, como hijos de Dios. La primera es una relación visible en tu vida. Una relación visible en tu vida ante los ojos de Dios. Las relaciones son tan importantes en nuestra vida, hermanos y amigos, que muchas veces nosotros las escogemos. Muchas veces hay un dicho que dice por ahí, dime quién eres y te diré con quién te juntas. Y muchas veces podemos nosotros mirar ciertas cosas en las cuales se refleja nuestra forma de platicar, nuestra forma de hablar. La conducta es tan importante en los hijos de Dios que se debe de ver, se debe de notar, se debe de hacer una gran diferencia de aquel que busca la voluntad de Dios, aquel que busca agradar a Dios y no a los hombres, ni a sí mismo. Dice Filipenses capítulo 3, vamos a mirar lo que dice el apóstol Pablo a los hermanos de Filipo. Filipenses capítulo 3, versículo 17 al 19. Hermanos, sed imitadores de mí. Fíjense bien lo que hace el apóstol Pablo, hermanos, a los hermanos de Filipo. Él se pone como ejemplo. Y para que una persona se ponga como ejemplo, es de admirarse, ha de ser intachable. Sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Sí, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hay muchas personas que se hacen llamar cristianos, que predican la palabra de Dios, pero no son cristianos, no son hijos de Dios. Lo único que les interesa son sus vientres, llenarse de riquezas, quitarle las cosas, las posesiones a la viuda, al huérfano.
lo poco que ellos tienen, arrebatárselo, pero a través con la palabra de Dios. Son lobos rapaces en los cuales usan la palabra de Dios para engañar a la gente. Muchas veces están hablando y enseñando y diciendo que hay que agarrar el diezmo y hay que tratamos de sacar el diezmo, pero cuando el diezmo se le pidió al pueblo de Israel. Una relación visible ante Dios, vamos a hablar con la verdad. Vamos a hablar conforme a la palabra de Dios. No podemos engañar cuando queremos tener una relación hermosa delante de Dios. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Sí, solo piensan en las cosas terrenales. No piensan en las cosas espirituales. No piensan ellos en agradar a Dios, sino solamente enriquecerse. Y van por el mundo engañando a la gente, a las viudas, a los huérfanos, a aquellas mujeres solas, y les van quitando lo poco que ellos tienen. ¿Por qué? Porque son enemigos de la cruz de Cristo. Usan la Biblia y saben usarla, como Satanás usa la Biblia cuando fue y tentó al Señor allá en el desierto. En esto es glorificado nuestro Padre Celestial, que tengamos una relación visible en nuestra vida, que nosotros tengamos una verdadera comunión con Dios, hablando espiritualmente, con un buen comportamiento, con una bonita forma de vivir. La palabra de Dios no nos dice que no vamos a tener problemas, tribulaciones o conflictos. No, vamos a tener muchas clases de problemas, de tribulaciones, pero dice, hay que ser fiel hasta el fin para recibir la corona de la vida o la vida eterna. Pero también vamos a ver, hermanos y amigos, otra virtud. Un progreso visible en tu vida. Un progreso que sea visible en nuestra vida. El progresar en nuestra vida, hermanos, amigos, es muy hermoso. Es halagarse. Es sentirse contento, satisfecho. Dios no está en contra de las riquezas, hermanos y amigos, porque Dios las hizo. A Dios no le gusta que sus hijos anden mendigando y pidiéndole al incrédulo, aquel que no conoce la palabra de Dios. Porque todo lo que hay en el mundo es de Dios. El oro, la plata, los ríos, todo lo hizo Dios. Tal vez nosotros nos preguntamos por qué no somos progresados como aquellos o como otros que ni siquiera conocen a Dios ni se acercan a oír la palabra de Dios. Porque tal vez nuestro corazón no está conforme a la voluntad de Dios. Estamos claudicando en dos pensamientos: ¿le sigo o no le sigo? ¿Me entrego al Señor o no me entrego al Señor? Porque tratamos todavía de agradar al mundo, agradar nuestros propios deseos carnales y no agradar a Dios. Nosotros tal vez no hemos sido progresados porque no hemos pasado la prueba como muchos siervos de Dios. No hemos soportado la tribulación, la prueba. Nos hemos regresado al mundo. ¿Cuántos siervos de Dios que han estado predicando se regresan al mundo, a las cosas del mundo, porque no pasan la prueba? Llega la tribulación, llega la prueba, llegan los problemas, las tempestades, los obstáculos, y lo primero que hacen es olvidarse de Dios. Por eso no progresan. Dice Job, capítulo 42, vamos a mirar a aquel siervo de Dios. El mejor ejemplo tenemos por ahí en Job, capítulo 42, versículos 10 al 17. Job, capítulo 42, versículos 10 al 17 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y vendió Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas.
Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemina, el de la segunda Cesia y el de la tercera Querén Hapuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijas y a sus hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo, lleno de días. ¿Por qué? Porque este varón nunca se apartó de Dios. Nunca se apartó de la mirada de Dios. Él sabía que del vientre de su madre había venido desnudo, sin nada, había traído a esta tierra, a este mundo, y también iba a volver. Él estuvo conforme y estuvo de acuerdo con lo que Dios estaba haciendo con él. Todo es de Dios. Dios dio, Dios quitó. No tengo por qué aferrarme a las cosas del mundo. ¿Cuántas veces nosotros dejamos de caminar con el Señor, de seguir al Señor? Dejamos de ser discípulos del Señor aprendiendo la palabra de Dios. Cuando viene el problema, cuando vienen las cosas y nosotros nos apartamos. Ya no queremos más la amistad de Dios. Ya no queremos nosotros más la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque nos interesa más trabajar el domingo. Porque nos interesa más el overtime. Porque nos interesa más la doble paga. Porque nos interesa más el dormir tranquilamente en nuestra cama, hasta horas avanzadas. Qué tristeza y qué vergüenza para Dios. Que mira que a la gente, a todas las criaturas a las cuales Dios les da 5 o 6 días de trabajo, aún el primer día de la semana, que es el domingo, lo utilicen para otras cosas que no sea para darle la gloria y la honra a Dios. Qué tristeza para Dios. No hay cosa más hermosa que terminar nuestra existencia en el abrigo de Dios. ¿Qué nos vamos a llevar cuando moramos? Nada, ni este cuerpo. Aún nuestra alma no es nuestra, porque nosotros, dice la palabra de Dios, que la daremos a Dios, se la entregaremos a Dios. Dios nos pedirá cuentas de nuestra alma. Dice, todas las almas, todos los espíritus son míos. El cuerpo vuelve a la tierra y el alma vuelve a Dios que la dio. Entonces nosotros no tenemos por qué aferrarnos a este mundo, a las cosas terrenales. Debemos de poner la mirada allá arriba donde está el Señor, sentado a la diestra de su Padre, de Dios. Debemos de nosotros poner atención al consejo divino. Debemos de nosotros poner más seriedad en nuestra vida. Dice la palabra de Dios que el Señor no tarda en venir. No tarda en aparecerse en las nubes para venir por su iglesia. Jamás usted va a encontrar ahí en la Biblia donde diga por sus iglesias, no. Hablando de plural, no. Hablando de singular, solamente de una. Vendrá por su iglesia, en la cual el Señor le estaba diciendo a Pedro, allá en Mateo 16, 18. Debemos nosotros de entender. Nosotros debemos de comprender lo que dice la palabra de Dios. Hay tantas cosas en las cuales nosotros, hermanos, amigos, no queremos obedecer. Muchas veces nos aburren, sentimos algo que no nos llena, no nos llama la atención, ir a escuchar la palabra de Dios. Sentimos como que no es nuestro. Sentimos como que me siento cansado, aburrido, como que me fastidia el consejo de Dios. Pero nosotros vamos a dar cuenta de lo que hicimos en este mundo. Mientras estábamos en este cuerpo, sea bueno, sea malo, vamos a dar cuenta. Tarde o temprano estaremos ante la presencia de Dios. Y nunca nos vamos a cansar de seguir predicando el Evangelio. Mientras Dios nos dé la oportunidad de estar aquí al frente y teniendo vida, estaremos predicando el Evangelio. Que debemos de oírlo. Debemos de creerlo, de obedecerlo, de arrepentirnos, de bautizarnos y de ser fieles hasta el fin. No hay cosa tan más hermosa, hermanos amigos, que vivir tranquilamente
al cuidado, bajo el abrigo de Dios. No hay cosa tan más hermosa que terminar nuestra existencia y ser aprobado por Dios. Ir al seno de Abraham, donde está Lázaro, donde están los profetas. ¿Qué nos espera con tanta maldad en este mundo? ¿Qué creen ustedes, hermanos amigos, que va a pasar con toda la maldad que hay en este mundo? Las madres matan a sus hijos, los padres matan a sus hijos, los hijos matan a sus padres, a sus hermanos. ¿Qué va a pasar con todo esto? Nosotros debemos de tener un progreso visible en nuestra vida, pero también otra virtud: ser admirados por tu perfección. Ser admirados por tu perfección. Llegar a un conocimiento maduro, hermanos. Es tan bonito conocer de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo. Conocer la palabra de Dios, ponerla en práctica. Y que no haya engañadores acerca de lo que es el diezmo, lo que son las tradiciones, aquello a las cuales las leyes se las dio al pueblo de Israel. Nosotros no somos pueblo de Israel. Nosotros somos gentiles. Los mandamientos hay que saberlos discernir con sabiduría, lo que Dios le pidió al pueblo de Israel y no a nosotros. Una perfección. Ser varones perfectos bajo la enseñanza. ¿Cómo nos compara la palabra de Dios cuando somos entendidos y admirados en su conocimiento? Dice Isaías capítulo 13. Isaías capítulo 13 y versículo 9 al 12. Isaías capítulo 13, versículo 9 al 12 dice: He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y Israel de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y habitaré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. Así dice, así compara a los dos tipos de personas: al que cree en la palabra de Dios, al que la escudriña, al que se desvela escudriñándola, al que le pide a Dios sabiduría. Pero aquel que no quiere nada con Dios, aquel que solamente piensa en lo terrenal, en pensar que va a vivir la eternidad en este mundo, no. Lo compara muy triste. Dice que el mundo, la tierra, se llenará de tristeza. Y aquel que dice: yo no necesito de Dios, dice: y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y habitaré la altivez de los fuertes, y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad. Dice Dios: los castigaré. Dice: pondré mi castigo, mi ira sobre ellos, porque no obedecieron mi palabra. Aún cuando nuestro Señor Jesucristo dijo: yo no les voy a juzgar, porque el Señor no es malo. Dice: mi palabra que os he dejado, ella les juzgará el día postrero, aquel día en el cual nosotros estemos delante de Dios. Un conocimiento total en Cristo Jesús. Conocer del Hijo de Dios. Vamos a terminar con Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, hermanos y amigos. Versículo 8 al 10 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Dios nos da sabiduría a través de su palabra, y debemos de nosotros buscarle y encontrarle. Debemos de nosotros
llenarnos del conocimiento de Dios. Va a llegar el tiempo en los cuales la gente ya no va a tener en cuenta este libro, donde ya lo van a ignorar de a tiro por completo, porque van a creer más en los libros de los hombres, en los pensamientos de los hombres. Pero yo quiero invitarles a que reflexionemos en nuestros lugares, en nuestra vida, en nuestro caminar, y que leamos este libro. Aquí está la salvación. Aquí este libro habla de una iglesia, de la iglesia de Cristo. Solamente de una doctrina. Y solamente habla de cómo adorar a Dios. No como el antiguo pueblo de Israel, que no pudieron llevar a cabo los mandamientos de Dios. Solamente una iglesia aquí la encontrarás. Solamente una enseñanza, una doctrina. Solamente un evangelio. Solamente un evangelio. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4. Debemos de nosotros de poner más atención en nuestra vida. Es mi mejor deseo, es mi mayor deseo. Y ese es el mayor deseo de Dios. Que todos procedan al arrepentimiento. Porque va a haber un día donde Dios descargará toda su ira sobre este mundo. Por tanta maldad y tanto pecado. Por tanta mortandad, tanta enfermedad y tanta desobediencia. Debemos de nosotros obedecer la palabra de Dios. Yo quiero invitarlos a que reflexionemos y que alcemos nuestros ojos hacia el cielo. Que nosotros nos pongamos de rodillas a orar a Dios en humildad, en sencillez, para que nuestras oraciones sean respondidas y para que Dios nos dé sabiduría a través de este libro y así encontrar la verdad. Solamente la verdad. ¿Es cierto que solamente habla de una iglesia? ¿Es solamente que solamente se habla de una doctrina? ¿Es verdad que solamente se habla de un evangelio? Aquí está. Dios los guarde y Dios los bendiga, hermanos y amigos. Y que si es la voluntad de Dios, aquí estaremos, dándole siempre gracias a Dios por todas sus bendiciones. Dios los guarde y Dios los bendiga. Porque yo ya estoy